Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, a vostra participació, i vamos a començar ja, anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. Tenim amb nosaltres avui a Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, buenos días, Àlex. Bon dia, què tal? Bon dia. Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bon dia. I Antonio Arnau, des de l'espai alternatiu del País Valencià, també el tenim així amb nosaltres. Antonio. Hola, bon dia. Bon dia. Anem a començar este divendres de tertúlia en el que no hem plantejat parlar del clàssic, que crec que és esta setmana, el Madrid-Barça o el Barça-Madrid. No sé cómo se os ha pasado no avisarme de esto tan importante. Sabíamos que iba a salir, siempre sale. Tenía que salir, ¿no? Sí, además no sé si tienen ni siquiera presencia en el campo los espectadores. No, hombre, creo que no, Pues, no está permitida. Pues para espectáculos televisivos ya tenemos bastantes con los del Congreso. De ese sí que hablaremos un ratillo, però si voleu comencem parlant per la petició de toc de queda de Ximo Puig, per tot el que ha vingut després, per aquest no acord entre el govern i les comunitats autònomes i la decisió de hazlo tú mismo del señor Ximo Puig y los toques de queda en esta època de pandemia. Comencem per ahí. Okay. Àlex, a ti que te he presentado primero, venga. Pues, a ver, ¿qué decir? Pues que yo ya no sé qué pensar de todo esto, ¿no? O sea, yo realmente creo que, bueno, no sé, lo del toque de queda parece que a la gente incluso se atreven a sacar encuestas de que la gente está a favor, ¿no? Mayoritariamente la población de tomar este tipo de medidas. Yo realmente... los gobiernos, los políticos, y no estoy señalando exclusivamente al gobierno de España, sino también a las comunidades autónomas y a todos los que tienen en su mano tomar decisiones, se ponen el escudo de la ciencia, pero yo, la verdad, no entiendo muy bien qué pasa con el virus. Igual es que sale por las noches, se pone un antifaz y por las noches pues tiene mayor capacidad de contagio, no lo sé, ¿no? Me parece una cosa un poco tremenda. Cuando por otro lado ya hay una serie de restricciones que impiden, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, los locales de ocio nocturno están cerrados y los bares tienen un límite de cerrar a la 1 de la madrugada. Entonces el argumento está en que la gente se reúne y hace fiestas o hace un botellón en la calle o lo que sea porque le cierran los bares. Pero, claro, si se pone un toque de queda, ¿cómo va? O sea, ¿quién va a impedir que la gente se reúna en un lugar cerrado, en su casa, en su domicilio? Claro, porque no sé, lo que no van a poder hacer es meterse dentro de los domicilios, ¿no? Con lo cual, no sé yo si es muy... esta medida es muy eficaz, porque, claro, estás impidiendo salir a la gente a partir de cierta hora de la noche. Y lo que va a hacer la gente que quiera reunirse por la noche es reunirse en los domicilios donde va a haber mayor riesgo de contagio y donde además no se toman medidas porque en sus reuniones familiares y demás pues no, pues ni se pone mascarilla ni hace nada. Entonces, a mí lo de prohibir estar en la calle me parece mal porque el espacio abierto está claro, está demostrado que es donde es más difícil, ¿no?, que se contagie el virus. El problema está en los lugares cerrados, principalmente. Entonces, yo no acabo de entender muy bien hacia dónde vamos ni este tipo de medidas. Yo creo que también hay un exceso de celo por parte de los políticos porque no les acusen de no haber actuado, de no haber tomado las medidas necesarias, etcétera, etcétera. Ahora, yo no creo que esto de cerrar, digamos, de encerrarnos en casa en un horario concreto sea muy eficaz. Sí, había quien ya decía que dejaremos de hacer cenas para hacer tardeo. Antonio Arnau me estaba levantando la mano. Se te ha colado, Antonio. Bueno, luego remato yo todo. Claro, eso te lo dejo, Antonio, que tú eres un chico, por lo menos lo habrás preparado.
hoy no me ha dado tiempo, pero sí que da un vistazo al estudio indio. Aquí en esto lo primero que hay que hacer, lo que yo voy a hacer al menos, es un análisis político. Nosotros somos la cuarta comunidad autónoma por la cola en índice de contagios. Se hace la reunión interterritorial de comunidades y, bueno, se sacó por una mayoría el respaldo, pero a expensas de ver las consultas jurídicas a los órganos y tal, con ciertas reticencias y 2 votos en contra, que son los de Madrid y el PNV, que siempre va por su lado. Entonces, ¿qué ocurre? Puig, teniendo 10 comunidades con el triple de contagios, es el que da el primer toque de queda. ¿Por qué? Pues lógicamente por darle un respaldo a ella y presionar a las otras comunidades para que vayan tomando medidas, puesto que quien está por bajo en los índices las toma. Ahora bien, la medida es absolutamente inútil por el horario escogido. Te coge desde las 12 hasta las 6. Ahora algunos dicen que a lo mejor se pone a las 11 de la noche, pero claro, eso es absolutamente inútil, más que para un sector del ocio nocturno que sí que tiene algún contagio y alguna incidencia queda, pero que hay un estudio de la India que te cifra el global de las medidas de confinar, como han hecho en otros países europeos, a las 9, preparar los toques de queda desde las 9 de la noche, que haciendo la transposición de los distintos horarios europeos con nosotros y tal, tampoco es que haya mucha diferencia. Pero en ese caso, el estudio de la India dice que podría haber un 18%, que afectaría a un 18% del sector de contagios, lo cual no es mucho, teniendo en cuenta que la horticultura nos ha dado un 40 y tantos %, los mataderos un 24, creo recordar, etcétera. Es decir, es un sector minoritario. Ahora bien, lo que tiene es un efecto, por un lado, por parte de Puig, de empujar a las otras comunidades autonómicas, dar un respaldo a Illa, que no olvidemos que es de su propio partido y es de su gobierno quien lo preside, su partido, y por otra parte tiene el efecto simbólico, porque claro, cuando ya te dan toque de queda, lo que están es alarmándote de que la subida de los contagios es muy alta, empiezan a llenarse los hospitales y las UCI y que hay que tomar medidas. Naturalmente, y lo dice explícitamente Puig, esto tiene una base económica, que es el acuerdo que parece que han llegado bajo de la mesa, aunque él lo dice claramente en sus declaraciones, de salvar la Navidad. No sé si recordáis aquella película Salvar la Navidad, pues ahora lo que quieren salvar es la campaña de comercio y negocio alrededor de la Navidad, lo cual es un objetivo bastante malo, pero sobre todo si se gestiona mal, como se hizo este verano con el sector turístico. Lo importante era salvar el sector turístico y entonces lo que se tenía que haber hecho es las medidas que hacen en Asia, que es los análisis al sacar el billete, que ciertamente son dificultosos y costosos cuando se hacen individuales, pero ellos los hacen por grupos. Agrupas 10, 20, haces un análisis de sangre entre los 10 y 20 y criba. Si no hay ningún resto, pues esos 20 pueden pasar con un solo análisis. Y si lo hay, pues tienes que cribar a ese grupo en concreto solo. Es decir, el sistema, algo que diese más seguridad, algo que diese confianza al turista, y lo que han hecho es dejar los espacios al contacto de los nacionales, hacer los viajes sin medidas y, bueno, pues hemos sido el primero en dar repuntes en la segunda ola, el primer país. Aunque sí que hay una particularidad. Lo que se ha demostrado es que esto es como la gripe en el sentido de que no es efecto de la temperatura, como hemos visto este verano, es efecto del confinamiento. Es decir, si tú estás en espacios cerrados porque hace frío en la calle, tienes más riesgos de contagio. Por eso ahora la ola que empieza en Europa, nosotros hemos sido pioneros, pero la ola que empieza ahora en Europa, su curva ascendente es mayor, porque claro, hace más frío y la gente está más en espacios cerrados. Antonio Pérez, por cierto, por WhatsApp nos van diciendo los botellones y las fiestas privadas. Bueno, los botellones en principio ya no se podían hacer, pero bueno, nos dicen, referido a lo que decía Antonio Arnau, yo lo estaba pensando cuando hablaba a la cola de contagios y decía también, y la última en pruebas PCR que se realizan también. Cuarta. Bueno, la cuarta leía... Por la cola. Bueno. Nos hablan de, claro, la fiesta de Halloween y nos dicen la subida en Valencia desde el puente
de 9 de octubre y el 12. Es lo que nos van diciendo por WhatsApp. Antonio Pérez. Bueno, aquí parece que lo que se trata es ir en contra de las fiestas, de los bares y de todo ese tipo de distracciones, ¿no? El metro y las fábricas, eso parece que son lugares seguros, ¿no? Aunque ha habido algún sector que sí que se ha producido mucho, ¿eh? Lo que pasa es que no se publicita tanto, ni se hace tanta campaña, ni se criminaliza tanto a esos sectores de población como se hace con los jóvenes. Que yo no digo que no haya irresponsables, evidentemente, pero yo creo que aquí están fallando muchas cosas. Incluso pues, los programas o las propuestas que se hacen, vamos a salto de mata y se va cambiando constantemente. Lo grave también es que no es solamente cosa nuestra, que países que parecen más serios de Europa también están teniendo las mismas consecuencias. Entonces, estamos totalmente desconcertados, tan desconcertados como nuestras autoridades, evidentemente. Y volvemos a la terminología militar. Estuvimos con los altos mandos haciendo las ruedas de prensa con el ministro de Sanidad, ahora volvemos al toque de queda, al estado de sitio, es decir, estamos a los militares por las calles, que ya los tuvimos, y controles de todo tipo de policías. Parece que lo que se trata es de atemorizar a la gente o meterle en una psicosis que yo creo que no ayuda mucho a la prevención y a tomar medidas eficaces, ¿no? Que yo creo que en eso estamos fallando, ¿no? Tampoco se ha hecho un cambio absoluto en la orientación de los programas sanitarios, porque se está denunciando no solamente que siguen faltando instalaciones y personal, sino que se está deteriorando muchísimo la asistencia primaria, ¿no? Como ya los mismos trabajadores de estos centros están denunciando. Es decir, o se hace un cambio absoluto en las prioridades por parte de gobiernos y de empresarios, aunque los empresarios ya han dicho que solamente pico y pala, que es lo que toca, vamos, que no van a poner nada de su parte. Es decir, que con los mismos materiales que teníamos se quiere hacer un cambio que supondría, si se quisiera hacer a fondo, un gasto mucho más cuantioso y sobre todo priorizando las inversiones en el sector sanitario, en la prevención, en el tema cultural. Hay que cambiar muchísimas costumbres y muchísimas cosas. Cerrar bares o salir a determinadas horas o controlar las calles me parece que va a ser una forma, sí, quizá de meter mucho miedo a la gente, pero que sea efectiva en cuanto a reducir los contagios y todo eso. Yo tengo mis dudas, ¿no? Y luego, por otro lado, sí, entiendo que lo de el nostre president pues es echar una ayudita al gobierno y tal, porque no vamos de los peores, aunque tampoco es para estar contentos, ¿no? Porque claro, cuanto menos pruebas hagas, evidentemente salen menos contagiados. Pero que esas decisiones o ese interés en ser los primeros o en tomar iniciativas propias, pues luego choca, como ya ha ocurrido en alguna otra comunidad, con que los tribunales, si hay alguien que lo denuncie, y siempre lo habrá, pues lo anulan porque no tienen capacidades para ese tipo de decisiones, ¿no? Así que como no haya un acuerdo con el gobierno central y desde allí se tome la decisión de cerrar pues carreteras o de recluirse en nuestras casas o no sé qué es lo que van a hacer, pues podría ser que las medidas no se puedan aplicar. Así que imagino que han empezado ya los contactos y ya veremos, pero desde luego la cosa pinta bastante chunga, ¿no? No creo que esto vaya a ser efectivo, pero que sí que se va a imponer. Y claro, si ya lo que nos confiesan es que para salvar la campaña de Navidad tenemos que hacer un esfuerzo, pues entonces en la campaña de Navidad la volvemos a cagar, como hemos hecho en la quincena de agosto, donde dijimos ya está todo bien, y entonces pues se mandó y se subió muchísimo, ¿no? Y entre el 9 de diciembre, que es cuando dicen que vamos a hacer un esfuerzo para poder reunirnos, escuchar a los niños de San Ildefonso con la lotería, felicitarnos, juntarnos a cenar con toda la familia y todo eso, pues entonces no habremos hecho nada tampoco. O sea que sigue muy, muy por encima, se sigue priorizando el tema económico y financiero por encima de las necesidades reales. Muy bien, nos insisten, la última en pruebas PCR, la última. Sí. Sí. Bueno, yo creo que Alex que y después Antonio. Hay alguna cosa que sí, creo que hay alguna cosa que habría que decir, ¿no? Y es por rematar este asunto, ¿no? Es decir, ya se sabe que hay más o menos entre un 50 y un 60% de los contagios se producen en los domicilios, entre un 15 y un 20% en los lugares de trabajo, un pequeño porcentaje, que es en torno al 10% en el transporte público,
y en los bares, restaurantes y hostelería es el 3,5% de los contagios. Así que toda medida que sea encerrarnos en el domicilio va a favor del virus. Porque si el 60% de los contagios se producen en el domicilio, cuanto más tiempo permanezcamos en el domicilio, no creo que haga falta tener muchas luces para hacer una regla de 3, pues evidentemente no estamos remando en la dirección adecuada, pienso yo. ¿Qué es lo que haría falta para ponerle coto al virus? Pues tener cientos de miles de rastreadores y hacer el test a la persona que tiene indicios de contagio en el minuto 1, a esa persona y a su entorno directo. Y entonces esa es la manera de que el virus no se propague. Esa es la manera más eficaz, desde luego. Claro, si tú no pones esos medios y luego le dices a la gente, no, oiga, es que hay que cerrar los bares, quedarse en casa, pero bueno, primero tendremos que hacer lo otro, ¿no? Que es lo más importante realmente, que es la manera de que el virus no avance tan rápido, y es seguirlo de cerca, es decir, adelantar posiciones, tomar ventaja, porque es que si no, si resulta que una persona con síntomas le hacen quedarse en casa durante 3 días o 4 hasta que le llegue el test, le hacen el test, luego le tardan otros 3 o 4 días en darle el resultado, ¿qué pasa? Que esa persona le vas a hacer estar encerrada 8 días sin ni siquiera tener certeza de que es un positivo. O sea, se le está haciendo una exigencia a la gente muy alta. Y luego, una vez da positivo, tiene que estar otros 10 días. O sea, quiero decir, no tiene sentido alguno para mí. Que no sé, lo que se tienen que estar tomando medidas es de prevención y luego de reforzar el sistema de salud primaria, ¿no? Porque ahora mismo las administraciones públicas, pero principalmente las sanitarias, están en precario. Lo están diciendo el personal, médicos, enfermeras y demás, que no tienen recursos, que no dan abasto, que los ambulatorios prácticamente están haciendo la mayoría del servicio telefónico, que hay un montón de enfermedades que requieren de una prevención, que si esa prevención no se da, vamos a crear víctimas por otro lado. De hecho, yo sospecho que muchas de las muertes que registra el INE respecto al año pasado, digamos que hay más fallecimientos, es muy probable que muchos de esos fallecimientos sean por una cuestión de no poder atender a la gente a causa de la precariedad en la que se encuentra el sistema sanitario público en estos momentos, que no dan abasto, no dan para atender a todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Yo creo que es ahí donde se tendría que poner la atención y no tanto si hacemos un toque de queda o gaitas de estas, ¿no? Tenim una telefonada, anem a treure-la en antena y després Antonio Arnau, que está esperando. Buen día, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Dinos. Bueno, de acuerdo con Alex en lo último que ha dicho. Lo importante es reforzar el sistema sanitario, pero con contrataciones de personal y poniendo a la gente necesaria para hacer las cosas que ahora han sobrevenido. No que los que estaban antes tengan que hacer lo de antes más lo de ahora. Con eso, totalmente de acuerdo. Sin embargo, no estoy de acuerdo con Alex en el sentido de recluirte en el domicilio, tal como lo ha enfocado él, no soluciona nada. No soluciona nada, estoy de acuerdo, si el recluido es el mismo. Es decir, el núcleo conviviente que llaman. Ahora, los contagios domiciliarios que se producen y que están, creo que en el número 1 de los contagios o de los rebrotes, son cuando las familias visitan a la otra familia con la que no conviven. Es decir, en mi casa estamos bien, en la tuya también, pero nos juntamos a comer. Nos juntamos a celebrar el cumpleaños de la niña o la comunión del niño. Entonces es cuando se producen los contagios entre familias, no entre familias que conviven en el mismo techo, bajo el mismo techo, en el mismo hogar. Entre convivientes, por mucho que estés, como él dice, no es ninguna solución. Ahora, si te van a visitar tus familiares y tu prima y tu
yo qué sé, hermano que no has visto hace mucho tiempo, por muy familia que sea, y en su caso esté bien, a lo mejor es un asintomático que acaba contagiando a 20. Por eso se prohíben los contactos familiares en muchos países de personas no convivientes. Es importante remarcar eso. Personas no convivientes. Y solo una cosa más. Lo del toque de queda suena muy mal, suena a militarismo total, pero es cierto que los botellones no se suelen hacer a las 5 de la tarde ni a las 6. Los botellones se suelen hacer de noche, en playas y demás. Manolo, pero legislación para que no se hagan los botellones ya existe. En principio, pero un botellón no está permitido realizarlo. Bueno, no te hace falta declarar un toque de queda para acabar con un botellón. Pero bueno, te dejo continuar. No se trata de acabar con el botellón, sino que acabar con la movilidad que lleva a la gente a acudir al botellón. Es decir, si a las 9 de la noche no puede haber nadie por la calle, obviamente no se podrán acercar a la playa, al lugar donde se hace el botellón. Me refiero a eso. Yo ya sé que los botellones están prohibidos sobre el papel. Se hacen botellones todos los fines de semana y se sabe dónde se están haciendo y no se hace nada para evitarlos. Y también estoy de acuerdo en que en los bares no se producen la mayoría de los contagios, sobre todo en las terrazas al aire libre. Quizás en las barras o en los locales cerrados sí. Es decir, que esas cosas yo quería puntualizarlas. Y sí que estoy de acuerdo con el que dice que la Comunidad Valenciana es la última en hacer pruebas PCR. No la cuarta, ni la segunda, la última, la que menos PCR está haciendo. Bueno. Muy bien, Manolo. Continuamos en la mesa, que Antonio Arnau lleva un rato pidiendo la palabra. Espera, Antonio, que te suba el micro, que si no, ahora. Ahora me oyes bien, ¿no? Bueno, lo primero era simplemente sobre lo que decía Antonio, lo resumimos en que la premisa es que las medidas a tomar son las que menos afecten al gran capital y al capital financiero. Punto. Primera, yo creo que con respecto a lo que estamos ahora centrados, que son las medidas a tomar en el caso del COVID, partamos primero del acuerdo. El acuerdo que creo que tenemos todas las personas que estamos en esta mesa es que lo más imprescindible es, lógicamente, la inversión en más primaria, en los servicios de atención primaria, es decir, los ambulatorios, más rastreadores y más PCRs, teniendo cuidado con algunas comunidades que quieran hacerse trampas a sí mismos con los test rápidos. Porque los test rápidos sirven para lo que sirven, pero no sirven como medida preventiva ni medida de actuar después de los rastreos. Eso que quede claro, porque como son más baratos, más simples, estoy seguro que alguna comunidad intentará mezclar las cosas y armar a la ceremonia de la confusión con esos test que son para lo que son y no para otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental que creo que estamos de acuerdo aquí todas. Entonces, cosas que ha dicho Alex. Bueno, pues hay que matizar que si tú coges la estadística que suele circular por ahí, filtrada, dada por el gobierno, ¿qué ocurre? Que ellos te hablan de los contagios domiciliares como mayoritarios, efectivamente, pero que esos contagios no se producen solo en las familias y en los hogares, se pueden por dos causas. Una estructural, que es que la media de habitantes, de personas en cada domicilio por metro cuadrado, es en España muy superior a la europea. Y coyuntural en el sentido de que esos contagios en el hogar se producen porque algunos de los miembros tienen que salir o a trabajar o a estudiar o a lo que sea. Oye, en esas salidas, sobre todo en las salidas laborales, se producen, pues por el transporte, por el metro, por lo que sea, se producen los contagios. Y después se transmiten a los hogares, lógicamente a la unidad de convivencia. Aparte de lo que decía Manolo, de que, claro, si te juntas en las fiestas y por eso se limitan las reuniones de 6 a 6 personas, 10 personas, según la coyuntura en que se esté, para evitar esos cruces. Pero lo fundamental es que, por eso he citado yo al estudio de la India, porque la India, el estudio ese lo que hace es ver la incidencia por el sector originario del brote. Es decir, como si ya hubiese hecho el rastreo, ¿no? Después de hacer el rastreo. Y ahí es donde te da los sectores, que es aquello que decía antes, de que el sector hortifrutícola
o el sector de los mataderos son los que despuntan con mucha diferencia por las condiciones de vida, no por las condiciones de trabajo solo, sino por las condiciones de vida de personas desplazadas y que conviven juntas muchas personas diferentes en esos mismos sitios y que después vuelven a sus casas. Y ahí es donde se produce la transmisión. Entonces, después, otra cosa que decía interesante, Alex, es efectivamente hay un 50% aproximadamente de desviación frente a la estadística de años anteriores de muertes sobre las que se venían produciendo, ¿no? Hay un número X, pues ahora ha habido un X más 50% más de muertes. Lógicamente hay que suponer que esa desviación de la norma, tú le restas las cifras declaradas de muertos por COVID y te queda ese 50%, que se deberá probablemente o a COVID no declarado como tal, por ejemplo, el que ha pasado en muchas residencias de ancianos, o bien a patologías que preventivamente no se han visto a tiempo, o simplemente ten en cuenta que alguna comunidad actualmente ya, al principio del inicio de la curva, ya ha cerrado y ya está haciendo aplazamientos quirúrgicos. Claro, si a ti no te atienden de tu cáncer, no te haces el análisis de colon rectal a tiempo, etcétera, pues puedes tener otras patologías no tratadas que se agravan. O la falta de atención primaria provocar que una patología que si se trata incipientemente, digamos el cáncer de mama, que era el otro día el día de ellos, pues se puede agravar y produzir más problemas cuando es una enfermedad controlada, ¿no? Es decir, claro que hay una incidencia en todo el sistema sanitario. ¿Por qué? Pues lo hemos dicho creo que muchas veces, por los recortes que han precarizado en el límite mínimo la atención sanitaria. Y claro, en cuanto tienes una incidencia mayor por cualquier causa, se te desbordan todos los parámetros y no se ha hecho en estos meses, desde la primera ola, esas inversiones, esas contrataciones y entonces estamos en las mismas, apenas un poco mejor que en las condiciones de la primera oleada. Ens diuen per Facebook, i li dona passa a Antonio Pérez, diu Emili, ens diu, el metro petao, diu, será más barato tener al ejército patrullando por la noche que añadir vagones y frecuencia. Diu, en fin, todos somos soldados. És el que deixa caure amb ironia Emili al Club d'Oients de Radio Clara al Facebook. Antonio Pérez, ¿algo más que añadir? Muy poco, pero voy a seguir con el tema este del transporte porque yo creo que es importante porque fue uno de los primeros que se relajó un poco las medidas, ¿no? Y parecía que iba bien y era un sistema eficaz para prevenir, ¿no? Que era la distancia, tanto de personas como en los asientos, que se ponía que uno se podía sentar en un asiento y al siguiente no, y así. Luego eso se quitó, pero es que encima se están viendo imágenes tanto del metro de Madrid como el de Valencia o el tranvía de Bilbao, es decir, que va saturado completamente, es decir, y eso es una medida que se tiene que tomar, es decir, hay suficientes vagones y trenes, hay conductores, hay personal, es decir, que se tiene que adoptar esas medidas de aumentar la frecuencia, no reducirla, que es como se hace de los convoys en las horas punta. Porque claro, si en el bar no te puedes sentar en la mesa a menos de 2 metros, en el transporte, en el metro, en el autobús, sí, ahí puedes estar pegando y estornudándose a la gente en el cogote o en la cara. Es decir, eso se hizo mal y se sigue haciendo mal. Y luego también hay un par de cosas, claro, uno no quiere ser mal pensado, pero cuando hemos vivido tantas situaciones de puertas giratorias y de gente que ha dejado el Ministerio de Defensa para fichar por una fábrica de armamento o que ha entrado en un seguro privado o en Iberdrola, cosas así, yo no, desde luego del personal sanitario que está curándoselo, yo no tengo ninguna duda de su vocación y de su buen trabajo, ¿no? Pero que algunos responsables políticos, pues yo no sé si actúan en connivencia con intereses de empresas o de multinacionales. Porque lo que sí se está notando y se está aprovechando esto es para dar la puntilla a varias cuestiones que eran importantes por el tema del empleo y de los beneficios para las multinacionales, ¿no? Es insistir, como ya se hace en las recomendaciones de aquí, en el teletrabajo, es decir, una fórmula que ya hemos visto que no va a suponer ningún costo para las empresas, que tiene muchas posibilidades de perjudicar a los trabajadores y sobre todo a las
trabajadoras que van a tener varios turnos y algunos simultáneos, ¿no? De atender a la familia, atender el trabajo, atender la casa, llevar a los niños a la escuela, es decir, todo ese tipo de cosas, y luego la imposibilidad que supone de relacionarte, de socializarte con el resto de compañeros que trabajan para ti, pero que tú ni siquiera los conocerás ni sabrás quiénes son, porque si estás en casa y no aparecen nunca por el centro de trabajo, pues se lleva la cosa mal a peor. Y luego también, que no sé si os lo habréis notado, pero bueno, se están haciendo, no sé si más, pero anuncios de seguros privados, de empresas privadas de sanidad que te van a atender con un cariño exquisito, que no vas a tener que hacer listas de espera, que cosas de esas, ¿no? Y ya ha habido algún dato de que hay gente que se está pasando la privada, evidentemente, incluso para hacer las pruebas de los PCRs y cosas así. Es decir, que se está dando alas a la transformación de un sistema público de salud de calidad y eficiente y tal, a que la gente tenga que huir pues a empresas privadas que en realidad pues todos sabemos que vienen a ganar dinero. Se ha demostrado y lo hemos visto tanto en las residencias de mayores como en hospitales, como en todos los sitios. Hacen lo que da dinero y lo que es ruinoso pues te mandan otra vez a un hospital público. Es decir, que son tendencias que se están demostrando y que hay que tener en cuenta. Un apunte por lo que estabas diciendo de gente que se pasa a la privada incluso para hacerse las pruebas PCR. Yo conozco casos que se han ido a la privada porque teniendo contactos directos en la sanidad pública no se las hacían. No le hacían la prueba. Claro, porque ha tenido que irse a la privada para asegurarte. Claro. Sí. Perdona que te he interrumpido, pero quería hacer la puntualización. Sí, hay pruebas y hay datos de qué ha pasado. Y luego también está saliendo muchísimos casos que ya lo habéis comentado, de familiares que denuncian la muerte de su madre o de su hermana y tal, porque no la han atendido, excepto por teléfono. Y claro, si ya viéndote en la clínica se suelen equivocar y es difícil determinar qué enfermedad tienes, seguirte por teléfono o no haberte visto todavía ninguna vez en vivo, pues me parece que es bastante más arriesgado. Por eso es por lo que estábamos, y ahí estamos todos de acuerdo, en el tema de la sanidad primaria, del centro de atención primaria, que es donde te tienen que encarrilar la cosa y ver qué te pasa. Y que nadie entienda esto mal, yo creo que no es una crítica a los profesionales, como hemos dicho alguna vez, sino a la gestión que se está haciendo de este. Estamos hablando de los gestores, de los políticos, que ahora actúan en plan como si fueran gerentes de empresas privadas. La transformación esa que hubo, gestión de carácter como si fuera, aunque sea pública, pero del máximo beneficio, del máximo ahorro y tal, son responsables políticos y empresariales que llevan las decisiones que se toman desde arriba, que nada tiene que ver ahí los médicos, ni el personal de limpieza, ni de enfermería, ni nada. Que esos se está reconociendo la labor que están haciendo y la dedicación que han puesto desde toda la pandemia. Vale, Alex, ¿quieres añadir algo? No, nada más al respecto. Creo que está todo bastante hablado. Vale. Antonio Arnau sí que quiere añadir algo antes de que pasemos a hablar del clásico que se ha jugado esta semana en el Congreso. Un par de minutos solo para matizar un poco todo lo que se ha dicho sobre el ocio nocturno y lo de las relaciones y tal. Totalmente de acuerdo que después de lo de la inversión en primaria y en sanidad, lo que hay que hacer es inversión en el transporte público para evitar los hacinamientos. Eso es lógico, eso es imprescindible y no se están poniendo las medidas que se tomaron, al menos sobre el papel. No sé si hay algún método de revisión, los filtros especiales que, por ejemplo, usan en los aviones para evitarse ese problema, ¿no? Hacer circular mucho más el aire con unos filtros especiales que se renuevan constantemente, etcétera. Cosa que sobre el papel se hizo, pero si no se controla, pues es como las chimeneas de la cerámica de Castellón, ¿no? Si nadie revisa los filtros, pues el capital hace lo que le da la gana. Quería resaltar que sabemos, se ha dicho eso muchas veces y creo que los oyentes lo habrán oído, que hay un 10% de grandes contagiadores. ¿Habéis oído eso? Esos 10% de grandes contagiadores son aquellos que contagian, se habla de cifras de hasta el 80% cuando rastreas, es el origen del 80% de los casos. Y son asintomáticos, porque el problema de los botellones, del ocio nocturno, etcétera, es que, claro, cuando uno se encuentra con síntomas o mal, pues no tiene ganas de irse de fiesta. ¿Quiénes van?
ese 10% de grandes contagiadores y que son asintomáticos. Y que generalmente, y eso nos lo da la experiencia de otras pandemias que ha habido en el mundo desde la peste negra, en que, por ejemplo, se propagó mucho por Italia la peste negra porque la población estaba debilitada en sus defensas porque tenían una crisis alimentaria provocada por haber duplicado las cosechas, haber roturado bosques para ampliar campos de producción, por el gran aumento poblacional que había provocado alrededor de Florencia el crecimiento por la ruta de comerciales, la ruta de la seda y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, esa baja defensa provoca que el que las tiene fuertes sea gran contagiador. Y por eso las medidas son clasistas en el sentido en que los más expuestos son las poblaciones de más riesgo, los peor nutridos, con bajas defensas y con más agotamiento laboral. Y claro, lo que decíais de la sanidad privada. La sanidad privada, aprovechando todo este golpe publicitario, lo que está tratando, apoyada en las informáticas, que son las más beneficiadas de esta pandemia, el sector tecnológico, lo que está, es para hacer que la sanidad sea virtual, a través de videoconferencias y de cosas como lo que ya te hace el iPhone 7, de medirte el pulso, la taquicardia, la temperatura, etcétera, etcétera. Quiero decir, va dirigida a un sector de clase muy específico y de unas franjas de edad y de conocimiento también muy específicas, es decir, de clase, que si hablamos del Consejo General del Poder Judicial luego, ya comentaré también cuáles son esos condicionamientos. Y claro, dejan a los pobres curritos con las medidas más duras. Anem a canviar de tema, i com Àlex Corros no tenia que afegir en esta última intervenció, li va tornar a tocar començar per parlar-nos de la moción de censura. Àlex, ¿has visto algo? Sí, estuve viendo ayer la moción de censura y antes de ayer también. Y bueno, al final yo lo enmarco todo dentro del marketing político, ¿no? O sea, cuando empezó la moción de censura, el PP ya tenía acordado con el PSOE toda esa escenificación que colocaba a Pablo Casado en ese papel de moderación y de distanciamiento de Vox. Y luego, por otra parte, pues Vox estaba allí a pescar minutos de televisión, a tener su momento televisivo y propagandístico, porque al final su única herramienta es esa, ¿no? Es el hacer ruido, el menear un poco el avispero. Y bueno, pues creo que gracias a Vox tenemos PSOE para rato. Que no digo que esto sea una buena noticia, vamos, ni mucho menos, ¿no? Pero es lo que hay. Es decir, lo que hay enfrente o sea, la alternativa más radical al gobierno que tenemos, pues son una serie de trolls fascistas que no tienen ni siquiera un mínimo de capacidad intelectual para leer un montón de realidades, ¿no?, que nos atraviesan. Entonces es muy desesperante ver cuál es la oposición al gobierno, ¿no? Porque yo creo que hay motivos para hacerle oposición a este gobierno en muchas cosas, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Y se le puede cuestionar muchísimo al gobierno, pero claro, la población, viendo lo que tienen enfrente, pues evidentemente se van a echar en brazos del PSOE durante otros 40 años. Es decir, que aquí, para que algo cambie, o sea, que cambie algo para que todo siga igual, ¿no? Es decir, la aparición de Vox no va a hacer otra cosa más que reforzar el bipartidismo, de alguna forma, creo, porque colocan al Partido Popular ahora en un espacio de moderación, digamos, porque los extremistas son aquellos, y por otro lado, pues Podemos hace exactamente lo mismo con el PSOE. Es decir, yo creo que lo que va a pasar al final del recorrido es que los partidos, el tercer y cuarto partido, que son Podemos y Vox, pues acabarán relegados a ser una fuerza mucho menos representativa cuando haya un nuevo reparto de cartas. Y por otro lado, pues para mí,
que estos señores se tiren 2 días hablando en el Parlamento con la que está cayendo, pues francamente, me parece una pérdida de tiempo y no es más que una herramienta propagandística de estos señores de Vox que son, que bueno, representan a la peor parte, ¿no? de la moral, ¿no? Los sentimientos de odio y están fomentando una cultura asquerosa, ¿no? De la política. Si ya era mala, pues esta gente ha venido todavía a emponzoñar más, ¿no? el panorama y a legitimar a los partidos clásicos, ¿no? De orden, digamos, ¿no? A los que ya teníamos mucho rechazo y ahora pues la gente les va a parecer hasta bien, claro, viendo lo que hay. Antonio Pérez. Bueno, pues algo he visto, tengo que reconocerlo porque si no me quitáis aquí en la paga, ¿no? Es decir, vaya tertuliano que no ha visto lo más importante que ha habido en la última semana. Pero vamos, sin ninguna pasión y no de forma integral, sino... Además, podías conectar y desconectar porque seguían insultándose y seguían lo mismo. Al final, pues han hecho un fin de fiesta porque esto es teatro, esto es una representación, ¿eh? Y además ahora que se cumple un siglo de Luces de Bohemia, de Valle Inclán, porque ya está contado, ¿no? De cómo se representan y cómo fingen y tal. Y la verdad es que no lo hacen mal del todo. Hombre, el nivel de los primeros toques fue bochornoso, ¿no? Pero luego, bueno, pues han ido ahí... mejorando, incluso, vamos, ha sido calificado el discurso de brillante, el discurso de Casado, el que no tiene ningún apoyo y fue muy criticado y que no tenía ningún valor, pero ahora parece que ya se le da otra vez el marchamo de líder de la oposición, porque claro, el gobierno necesita una oposición. Y juegan ahí a debilitarse, porque cuando tú no estás conmigo, pues ahora le doy más cuartelillo al otro, que ya ves tú, haberle dado cuartelillo a vos. Decían, han hecho el ridículo, pero bueno, cuando no lo han hecho, desde que se presentaron y iniciaron la campaña, la colocación de banderas, todo, siempre han hecho el ridículo. Yo no sé cómo se le ha dado tanto espacio y tantas páginas y tanto a una cosa como esa, si no es para debilitar a lo mejor pues a los otros y que parezca que el gobierno pues es de izquierdas. Ahora tenemos un centro y tenemos una izquierda y vamos, y dicen lo mismo casi que la derecha todos, ¿no? Es decir, se tiene que recomponer el panorama político, el arco parlamentario, pero cada vez en sus propuestas, cuando las hay y cuando las explican, porque aquí no se ha explicado ninguna propuesta seria, aquí solo ha sido descalificarse y nada, conseguir minutos de gloria, porque los minutos de televisión son carísimos, sino que se lo publiquen a las agencias, se lo pregunten a las agencias de publicidad, y claro, el que ha presentado una iniciativa de este tipo, ¿no? Sabiendo que no iba a sacar ningún voto, porque seguramente ya se temían que el PP no los iba a votar, entonces presentar una moción sin ninguna posibilidad, pues solo puede obedecer a la necesidad de estar todos los días en el candelabro, que decía aquella compañera tan querida. Y por tanto, bueno, pues lo ha conseguido, pero luego al final pues se lo han echado para atrás. Dice, tú tampoco vas a salir aquí triunfal. Entonces, pues lo han machacado un poco y el otro ha recuperado espacio y el gobierno ha quedado pues como una cosa sensata, una cosa que se abre al diálogo, porque lo primero que ha hecho ha sido ofrecerse para negociar presupuestos, ofrecerse para negociar la composición o por fin renovar el Consejo del Poder Judicial, que lleva 2 años en funciones, y bueno, lo que pasa es que el otro, claro, también se siente triunfal, el Casado, porque ha tenido su oportunidad, ha sufrido mucho y ahora le han dado la opción de salir triunfante de este espectáculo. Y ahora, bueno, pues dice que si está Podemos, que vamos, que no quiere ni verlo por allí por la reunión. Cuando tiene el mismo derecho que ellos, porque también sus votos también son democráticos y si estamos en el juego, pues hay que estar con todos los contendientes. Así que yo qué sé, supongo que ya estaba todo hablado y que ya hay acuerdos y poco a poco los iremos viendo. Lo fundamental, pues lo de las pensiones, lo de derogar la ley Mordaza, los desahucios que se siguen produciendo, el asunto de los refugiados y la gente que huye del tercer mundo, antes lo hacía por Ceuta o por el Estrecho, ahora lo hace por Canarias, es decir, todas esas cosas, ahí el consenso es que se guarde silencio y que miremos para otro sitio y que no hay nada que hacer. Entonces, bueno,
pues el pequeño juego que tienen ahí, pues van a seguir representándolo. Evidentemente, esto era necesario para que siga la cosa y la gente siga confiando, porque estaba muy cabreada, pero enseguida ve estas cosas y dice, bueno, algo que da de esperanza. Seguimos adelante y tenemos unos políticos que nos representan, y estos de Vox, que son malísimos, menos mal que nos los han controlado un poco y le han dicho que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es parte del espectáculo y van a seguir gobernando en esas 3 o 4 comunidades que están juntos, porque esto no se ha roto la baraja, simplemente, bueno, pues tú me das un golpe, como en el boxeo, yo te lo devuelvo y patatín, patatán, siguiendo las reglas. Antonio Arnau. Bueno, que lo teníamos ahí deseando entrar. No, claro, es que le pica. Es lo que toca. Y como él nos ve las caras para saber cuándo puede meter baza. Jugamos con ventaja. Adrede para que nos interrumpa. Pero quiero que no se me olvide, eso lo tomamos nota a pie, de 2 cosas interesantes que ha dicho Antonio, que una es lo que supone de blanqueo para el PP, y otra que ha dicho Alex sobre la política espectáculo y los spoilers, porque es muy condicionante. Pero yo sí que vi el debate, no, afortunadamente lo hice muy bien. Me salió de casualidad, pero lo hice muy bien, porque lo hice mientras almorzaba y lo hice por tanto tarde. Me ahorré el discurso inicial de 2 horas inicial de Abascal, que después pude ver en un resumen que me costó 10 minutos de leer, porque es lo que debía, todo lo demás era paja. Y en ese aspecto, perfecto. La conclusión, por ir primero a los temas de los que habla todo el mundo, podemos ir a contracorriente, pero no dejar de tocar esos puntos, es que vos lo que se ha hecho es dispararse en el pie. Quería disparar una andanada contra el PP, que es lo que el PP se esperaba y por lo que no quería hablar del tema ni de qué iba a hacer, hasta que Aznar curiosamente Aznar dio el toque de pito diciendo que él estaba por el voto no. Claro, porque Aznar es de ese tipo de políticos que todavía piensan que la política se puede jugar como el ajedrez, cosa que tampoco está ajeno al gobierno por su asesor, que también es muy aficionado a ese tipo de juegos. Y en política, el ajedrez, aparte de tener unas reglas muy establecidas, tiene 2 jugadores solo, 2 jugadores principales. Y ahora hay muchos más jugadores sobre la mesa. Y no hablo solo de los jugadores políticos representados en el Congreso. Hay muchas más cosas en juego y, por tanto, ese tipo de jugadas con vistas a varias jugadas posteriores son muy peligrosas. Está claro que Vox ha disparado en el pie y que Sánchez ha salido triunfador y ganador con el mayor resultado en una votación en su respaldo, y que además supone una consolidación del bloque de apoyo que tiene de cara a cualquier cosa. Me refiero a HB, a Esquerra Republicana, etcétera, que son, por otra parte, el objetivo a batir por las 3 derechas. Las consecuencias, ¿cómo han sido? ¿Qué es lo que ha movido esto? Ha resultado al final más interesante de lo previsible, porque yo, cuando Esquerra Republicana de Cataluña pidió a los otros de pasar de todo y no hacer respuestas, o seguir una línea como la que hizo Aitor, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, sí. Estaba muy bien. Tú sales allí, no te tienes que mojar en nada y simplemente dices que esto es una patochada y que no vale la pena perder el tiempo porque el país tiene otros problemas. Quedas divinamente y encima no tienes que meterte en los charcos de profundidad de la guerra que pretendían mantener otros. Por un lado, eso. Pero luego sí que ha resultado más interesante a raíz de las reacciones. Y es, esto, avalado por Aznar, le ha permitido a Casado volver a dar, pues sabes que lo ha hecho varias veces ya en nuestro transcurso de estos 2 últimos años, un paso hacia el centro. ¿Por qué? Pues yo calculo que no solamente por quitarse la OPA hostil de Vox a su electorado, no solo por eso, sino porque se están negociando los presupuestos, por un lado, en el Parlamento español, pero también las entregas y los fondos europeos de ayudas y cómo se juega ahí. Y esa partida también se juega en el Parlamento Europeo con sus socios del Grupo Popular Europeo y con los socios del Grupo Liberal, en el que está Ciudadanos, y, pues, lógicamente, del Grupo Socialista.
Con lo cual la cosa empieza a complicarse, pues de hecho la referencia al juego de ajedrez que aquí no se da. Por resumir lo posible, resultado, Casado permite a la prensa, a los medios, a los grandes medios, que ya sabemos qué capitales lo controlan, permitir que sea políticamente correcto ahora, y estoy pensando en A3 Media, por ejemplo, no solamente los fieles, permitir blanquear profundamente al Partido Popular para castigar a Vox. Pero que eso le da una fuerza de cara a las negociaciones del presupuesto interno. De ahí que Aznar, que es el que tiene las relaciones con el gran capital, diga, no, aquí hay que votar no. Hemos de dar seriedad a los socios europeos y tratar de parecernos a la Merkel, que desde el principio hizo el aislamiento al fascismo. Claro, para ella era cómodo, puesto que tenía mayoría, porque había hecho la gran coalición, que es lo que el gran capital quiere aquí también. ¿Cómo lo consigue aquí? Pues Aznar también fue el que dijo que Ciudadanos estaba ya caput, era descartable, no sirve ya para este juego. Pero, sin embargo, Arrimadas es la primera que reaccionó lanzando un llamamiento a PP y a Vox de no romper los acuerdos de Andalucía, de Madrid y de Murcia. Porque, claro, ella con 10 diputados, primero se queda sin sueldo, se queda sin proyección política que le pueda dar esos puestos institucionales sin atención de los medios y pasa a ser el CDS, muerto y enterrado, ¿no? Eso no lo puede consentir, pero ese jugador, digamos que es el último en la batalla. Por otra parte, Ayuso, cuidado, la ida, hizo otra jugada, que es inmediatamente en que Sánchez, el presidente, puso sobre la mesa la negociación del Consejo General del Poder Judicial, negociación por la cual paraliza sin retirar la reforma, nos encontramos con que Ayuso es la primera en retirar unilateralmente los recursos que había puesto de inconstitucionalidad y tal a las medidas del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir a Ayuso y no a Vox. Y con lo que ya padece su vicepresidente, que es el suelo bajo de la moqueta, todo el mundo le pisa, pero él es el que soporta al gobierno, pueda decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero claro, Arrimadas no quiere y está pidiendo que se mantengan los tres gobiernos, porque no tienen recursos. Es decir, ese es el escenario en el que nos movemos. Y en ese escenario nos movemos así y va a ser muy difícil de gestionar para la izquierda alternativa porque, como decía Corrons, la política se ha convertido en espectáculo. ¿Y qué quiere decir eso? Que de los discursos políticos se bajan mucho de nivel porque lo que importa no es las intervenciones o el discurso que tú hagas, sino las frases de spoiler para los noticiarios, los titulares y los cortes de televisión. Para el Facebook y para el Twitter. Y bueno, aparte, ¿no? Pero fundamentalmente los cortes de televisión. Y esto te deja con mucha poca capacidad de hacer discursos y análisis largos. Que fíjate que queriendo resumir, enseguida la cosa se hace un poquitín largo. Nos dicen por Facebook, nos dice Emily, otra vez dice que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. Dice, de los mediocres no habla nadie y cuando hablan solo dicen maravillas, de Salvador Dalí. Sí, pero eso es lo que pensaba Abascal y mira cómo le ha ido. Alex, ¿algo más de la moción? Bueno, que es que al final la puesta en escena que hay aquí está clara. Yo creo que el soldado Casado tiene como objetivo, o sea, le eligieron con el mandato de reunificar otra vez a la derecha, o al centro derecha, como quieran llamarlo, y por eso le eligieron, ¿no? Porque pensaban que con su elección iban a anular a Albert Rivera y a Ciudadanos por tener un perfil similar. En parte Ciudadanos ha salido bastante despellejado de las elecciones anteriores porque se han quedado sin diputados, el mismo Albert Rivera dimitió ante el fracaso y yo creo que el objetivo ahora mismo de Pablo Casado es fagocitar lo que queda de Ciudadanos,
que lo va a tener relativamente sencillo. Y para eso necesitaba también distanciarse un poco de Vox, en el sentido de que el votante de Ciudadanos, pues a lo mejor es más reacio a acercarse a Vox que el votante del Partido Popular, ¿no? Aunque bueno, en algunos casos es posible que no, ¿no? Pero el votante que le queda a Ciudadanos yo creo que es más moderado, y los que eran más radicales pues se fueron a Vox o al PP o lo que sea, ¿no? Y yo creo que es el objetivo del Partido Popular, ¿no? Que es con Aznar al frente, inclusive, ¿no? Que es volver a unificar al centro derecha y ningunear a Vox de forma unánime. Claro, eso tiene unos riesgos también, ¿eh? Y pues claro, Vox también puede jugar a decir, bueno, pues aquí en la oposición estoy yo solo, ¿no? Y eso, pues puede salirle bien o puede salirle mal al Partido Popular. En cualquier caso, yo creo que con esta división de lo que es la derecha tradicional, pues lo que va a pasar es que les va a costar muchísimo volver a tocar poder, ¿no? Por lo menos a nivel que han tenido de gobernar el país y tener una mayoría absoluta que pueda investir a un presidente de derechas. Porque con la política que llevan a cabo, con ya no digo con los independentistas, sino con cualquier región de España, es decir, hasta con los partidos regionalistas y demás, es de confrontación, ¿no? Y una especie de buscar el centralismo y que desde Madrid se gobierne todo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso ha sido un poco arrastrado por Vox, porque la aparición de Vox ha arrastrado a todo. Es decir, hasta el que era más de izquierdas, ahora parece que es un socialdemócrata moderado, ¿no? Y el que antes era de derechas, pues ahora es de extrema derecha, ¿no? Entonces parece que le están dejando el espacio moderado, digamos, al PSOE. Entonces eso el PSOE le estaba subiendo en intención de voto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el PP ha hecho una jugada inteligente. Veremos si le sale bien o no le sale bien. Sí, nos dicen por Facebook, dice, a Casado le han dicho en Europa que con la ultraderecha no, aprovechando su viaje para denunciar lo del Consejo General del Poder Judicial. És el que ens diuen per WhatsApp. No sé si voleu dir alguna més de la moció Antonio Pérez i Antonio Arnau, o entrem ja en el tema de la renovació del Poder Judicial, si voleu, que està molt relacionat amb tot el que estem parlant. Antonio Pérez. Sí, muy poco y sobre todo para no perder el turno. Esto es como el Parlamento, si no dices nada, pierdes. Bueno, pues efectivamente yo creo que el Partido Popular lo tiene muy complicado, ¿no? Porque claro, no se puede ir mucho de su discurso tradicional de los últimos años porque sigue estando ahí Vox, que no creo yo que vaya a subir más, pero bueno, su discurso sobre el tema de la inmigración, la ocupación y todo eso, aunque sea con datos falsos, aunque sea con mentiras, pero bueno, llega a un sector de población. Entonces, el PP también ha jugado ahí y se ve que le han dicho que tiene que rectificar y tiene que situarse en el centro para poder disputar la posibilidad de gobernar en los próximos años. No sé cuántos, pero evidentemente lo tiene difícil. Claro, y lo tiene mucho más difícil en nuestro país que puede ser en Francia o en Alemania, porque no solamente tiene que separarse de la extrema derecha, es que a ver cómo reconquista, si no las simpatías, la posibilidad de gobernar con partidos como PNV, como todos esos partidos de las comunidades históricas que son de centro, que son de derecha también, pero que por su posición muy contraria y muy visceral por el tema de la lengua, de pues un poco de la posibilidad de la autodeterminación y todo eso, que el Partido Popular, forzado por sus alianzas, se ha visto obligado a tomar, pues ahora impide que cualquiera de estos partidos que han pactado muchísimas veces con el PSOE y con el PP, han gobernado conjuntamente con el apoyo de nacionalistas vascos o catalanes, pues ahora eso es impensable, porque claro, también en estas comunidades ha cambiado la correlación de fuerzas y aquellos tampoco pueden gobernar con un partido de Madrid, de España, que encima hace gala de su posición centralista, ¿no? Entonces, si el PSOE no lo hace mal del todo, porque mal sí que lo va a hacer por el tema laboral y el tema de los derechos, pero es decir, si no lo hace mal del todo y no irrita a las fuerzas económicas y tal, pues podríamos tener para bastante rato, ¿no? Gobiernos de este tipo.
Así que por eso Casado pues tiene que hacer un esfuerzo y ver cómo recupera posibilidades de alianzas y sobre todo de no perder más votos y más escaños, ¿no? Porque tiene muy difícil conseguir gobernar. Y claro, los partidos están para gobernar y los que lo han puesto ahí, que son pues la derecha económica y la banca y tal, pues le van a exigir que se posicione y que avance algo, porque si no van a estar apostando siempre por él. No tienen ningún problema tampoco en jugar otras opciones más a la izquierda o más hacia el centro, como ha sido con Felipe González o con Zapatero o con quien haga falta, ¿eh? El capital no se casa con nadie. Antonio Arnau, intenteu fer breu esta intervenció i breu també el que parlem del Consell General del Poder Judicial. Si voleu parlar de la vaga d'universitat i sector científic que va haver també esta setmana, que és l'altre tema que tenim apuntat, i ens queda mitja horeta de tertulia. Sí, es que esta parte era la más larga porque es la que ha tenido más difusión y por tanto más cosas a matizar. Dos cositas que no he dicho antes porque ya se hacía muy largo en la intervención. Para la izquierda, lo más interesante es seguir con la división de la derecha por nuestra ley electoral de circunscripciones pequeñas que le favorece a las grandes mayorías y penaliza a las más pequeñas. Por tanto, mientras la derecha se mantenga dividida, esa premisa hay que tenerla en cuenta, que interesa a la izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque el PSOE, sabéis que llamó a negociar a Ciudadanos para los presupuestos. 10 diputados no le aportan mayoría suficiente. ¿Qué sirve? Puede servir para mantener a Ciudadanos, por tanto, de la izquierda, como decía, creo que ha sido Alex o Antonio, no recuerdo. Ahora, Ciudadanos lo tiene muy mal y, por tanto, cualquier asidero que le den es bueno. Si consigue un protagonismo en los presupuestos, se mantiene esa división y puede seguir, ¿no?, siendo un factor. También puede ser opción B, ¿no? Podemos hacer opción A, mantener eso, debilitar a Esquerra de Cataluña, a HB y a Podemos, es decir, a los apoyos externos que tiene el PSOE para pasar los presupuestos y la mayoría en el Congreso, debilitar su presión de cara a los presupuestos, que es lo que quieren los grandes capitales y los varones del PSOE, del propio PSOE. Y la tercera opción es las tres cosas. Que al mismo tiempo juegan todas las posibilidades. La otra banda, ¿qué le pasa al campo de la derecha en este tema? Pues que el PP tiene sus objetivos de gobierno y sus objetivos propios de grupo político, pero sobre todo obedecen al gran capital que les financia. Y en eso es especialista Aznar, que ya sabemos que ha hablado catalán cuando ha sido necesario en la intimidad, o que ha hablado del Movimiento de Liberación Vasco cuando era necesario gobernar con el PNV, o incluso ha llegado a llamar escaleurría al País Vasco. Cuidado. Cuidado con las posiciones muy derechistas de la fallecida Aznar por lo neoliberal, pero que no es un representante de los nuevos movimientos del neofascismo, sino de los viejos republicanos conservadores de Estados Unidos. Y los varones, pues ya sabemos lo que son. Es decir, al final el objetivo del gran capital sería un gobierno de estabilidad. Si es preferentemente con la derecha, mejor, pero que si es un gobierno a la alemana con hegemonía de la derecha y participación de la socialdemocracia, pues tampoco le importa un comino. Aquí lo importante es cómo pueden tratar, y para eso están los grandes medios, y para eso los grandes capitales invierten y tienen presencias también de otros grupos de capital en los consejos de administración, para mantener después y tirar de esos hilos y amplificarlos en los medios de comunicación. Y esas son las únicas incógnitas que existen en esto. ¿Cómo se va a manejar por la opinión pública y cómo van a jugar la partida? Las jugadas que tienen previstas están claras, però hay varios jugadores en liza. Entrem ja al tema de la renovació del Poder Judicial, a veure què diem, com us dic. Anem a... Si voleu parlar del tema de la vaga, no fem molt llarg este punt, encara que és prou interessant, però ja duguem també unes setmanes parlant del tema. Àlex, hoy estás tú de iniciador. Bueno, del tema de los jueces, ¿no? Se lleva hablando décadas, yo creo, ¿no? De cómo funciona, cómo está politizada la justicia, cómo
los principios liberales estos de la separación de poderes en España no han existido, simplemente porque los altos tribunales han sido elegidos por los políticos, por el Parlamento, y desde ciertos sectores, pues siempre, incluso desde Podemos, desde Ciudadanos, incluso desde Vox y desde todos los partidos, yo creo en algún momento se ha hablado de que hay que reformar esto, pues para que no esté politizado, para que no esté no tenga intereses de partido de por medio en la elección de los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Suelen hacerlo cuando no están en el poder, ¿no, Alex? Sí, eso es como lo de la reforma de la ley electoral, ¿no? Que llevamos 40 años también hablando de la reforma de la ley electoral, del reparto de no sé qué, pero luego cuando llegas al poder, pues te olvidas de eso porque, oye, es la reforma, la propia ley electoral, la que te ha llevado a esas cotas de poder. Por lo tanto, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y con esto, pues llama mucho la atención porque, bueno, si hace falta una mayoría cualificada de la Cámara hacía falta, o hace falta todavía, para cambiar el órgano de los jueces, lo que propone el gobierno ahora es reducir esa mayoría cualificada pues por una mayoría absoluta, ¿no? Es decir, la mitad más uno. Claro, no parece que esto vaya en la dirección de despolitizar la elección de los altos tribunales, sino todo lo contrario. Es decir, que sea el gobierno, que el que está en el poder, el que controle los jueces, y eso es gravísimo, ¿no? Y además es una reforma que si la pone en marcha el Partido Socialista y Podemos ahora, pues dentro de X años, pues cuando gobierne la derecha, pues podrá poner a sus jueces también y así van a estar turnándose el que esté en el gobierno tal, ¿no? Yo creo que debería de ser un contrapoder el de los jueces. Creo que, no sé si ha sido Ciudadanos quien ha propuesto que los jueces que opten o sea, tienen que tener una serie de experiencia, un currículum para optar a ese puesto de los tribunales superiores, y dentro de eso, la propuesta que se hacía, que a mí no me parecía tan desacertada como la que ha propuesto el gobierno, es la de que los jueces sean elegidos por sorteo y ratificados por 3/5 partes de la Cámara. Con lo cual, lo único que existiría es el derecho de veto del Parlamento. Me parece que es una medida que va un poco más en la línea de no despolitizarlo, porque por sorteo pues te garantizas que bueno, las personas, evidentemente, que entran en el sorteo están cualificadas para ejercer ese puesto, y a partir de ahí, pues solamente se puede revocar eso con una mayoría cualificada de la Cámara. Me parece que esto ha sido una jugada del PSOE de horda o al PP, para que se atenga a negociar y que una vez más no se reforme nada del sistema de elección de los jueces y sean los partidos políticos los que se repartan el pastel. Ya veremos si con Podemos o sin Podemos, con Vox o sin Vox, pero aquí la cuestión es que todo el mundo quede contento y que se vote en el Parlamento, en vez de hacer, digamos, de apostar por un cambio radical del sistema político en el cual haya una separación de poderes real y efectiva que a día de hoy evidentemente no existe. Antonio Pérez. Bueno, hay otro sector donde se dice que se va a cambiar y también permanece siempre igual que estaba, ¿no? Que es el de los directores o presidentes de los medios de comunicación públicos, ¿no? O del Estado, que dicen, lo vamos a cambiar en cuanto podamos, pero luego, claro, viene también que puedas pegar un telefonazo y te saquen más a los tuyos que al contrario, y con esto de los jueces pues pasa igual también. Si no se pudiera hacer tanto poder, tanta política desde ahí, pues no habría esta pugna, ¿no? Y claro, la separación de poderes no es real ni muchísimo menos. Si lo fuera, pues bueno, sería el primer paso. Primero separamos los poderes y luego que el sistema judicial encuentre una fórmula de ir cambiando a los jueces o decir quiénes están en los órganos supremos, ¿no? Pero parece que eso no es el camino que se quiere llevar. Entonces me temo yo también que vamos a seguir, aunque haya un acuerdo o se cambie ligeramente la fórmula, pero con los partidos peleando por ver quién tiene más jueces en esos tribunales que hacen sentencias políticas, que analizan y que corrigen decisiones de otros jueces, siempre con criterio político, porque está claro que son militantes de los partidos y además no lo ocultan con sus decisiones, ¿no?
lo desmienten, pero evidentemente su trayectoria así lo manifiesta. Entonces, tendría que haber un sistema judicial donde no importara tanto quién está, sino porque fuera rotativo, porque fuera según determinadas fórmulas para que fuera una cuestión técnica, es decir, que las leyes fueran tan claras y tan concisas que no importara mucho qué juez tenga que aplicar la ley porque está muy determinado qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, ¿no? Entonces, cuanto más ambigüedad haya en las aplicaciones de las leyes y tantas interpretaciones se pueden hacer del mismo texto, pues más va a importar el componente político de quienes forman esos tribunales. Y eso, desde luego, no hay ninguna intención de abordarlo en profundidad. Solo estamos aquí hablando de cómo se arregla ahora esto de momento para que ese periodo de 2 años que llevamos con eso suspendido pues se aclare, porque ya es de escándalo, ¿no? Pero no hay voluntad de arreglarlo y de que sea democrático y que esté separado del poder real, ¿eh? Que tampoco es el poder ejecutivo, sino que hay otros poderes que están por encima, pero bueno, se sirven del ejecutivo para aplicarlo. Y el poder judicial pues es la vía para que eso entre en sentencias, ¿no? Que salga en el BOI, que salga en las sentencias que se publican. Antonio Arnau. Vale, este tema es complejo porque además es un gran desconocido y es una situación que se ha podrido. Ya explicaré por qué, porque eso viene de muy lejos y la responsabilidad inicial fue de Felipe González, como creo que he dicho en alguna ocasión aquí. El Consejo... Creía que ibas a decir como tantas. Pero... No, bueno, sí, como tantas otras. Alguna más ahora. Primero, lo primero que hay que hacer es ver qué se hace en otros sitios. Alex ha citado una medida que no creo que la haya propuesto Ciudadanos, aunque podría ser porque en Europa sí se ha propuesto por su grupo político, podría ser que ellos en algún pequeño rincón la hayan conseguido colar, que es el de objetivizar las condiciones de acceso. Claro, tú das una bolsa, lo que no creo, y esa es la parte que no creo, es que hayan cogido el método griego del periodo de la democracia radical de elegir a los responsables por sorteo, ¿no? Eso ya me parece más difícil, ¿no? Pero podría ser si al mismo tiempo va en la medida de una mayoría cualificada que pueda vetar en el Parlamento, con lo cual volveríamos un poco al sistema del espíritu de la ley constitucional, que era ese, ¿no? Que una mayoría de 2/3 tuviese que ratificar y, por tanto, tenían que negociar las partes implicadas, o al menos los mayoritarios, en la situación. Lo cual es lo que permitía a Guerra decir tranquilamente que Montesquieu está ya muerto y que nos olvidemos de la separación de poderes, ¿no? Dicho eso, ¿por qué digo que se ha podrido? Pues porque ahora cualquiera de las opciones es mala. Es decir, la prioridad es desbloquear lo que está 2 años colapsado, que efectivamente, como ha apostillado además, ha añadido Antonio, no solamente con los órganos de gobierno judiciales, muy importantes de cara a los procesos por corrupción del Partido Popular, y porque están nombrando jueces, y ya son muchos los jueces que están nombrando, es la misma medida que está haciendo Trump con una jueza tan fundamentalista, que dirige un colegio privado y ha prohibido y ha investigado a matricular a los homosexuales en su instituto, para que veamos qué jueces se están colgando. ¿Por qué se colocan esos jueces? Porque después hay muchas cosas que tienen que revisar y ya vemos las votaciones siempre del Consejo General Poder Judicial, según la mayoría de turno política en el Congreso, como son 3-5, 4-2, etcétera. Nunca son por unanimidad y, por tanto, siempre hay votos discrepantes que son producto de esa politización y de servir a los intereses, porque todos son jueces cualificados. Porque unos dicen una cosa y otros dicen la otra. Pues porque sirven a distintos partidos que les han puesto en el sitio. Que de paso hay que decir que tienen grandes sueldos y grandes dietas. Lo digo por aquello de que una de las opciones que podrían tener esos jueces es dimitir. Los jueces se ponen de acuerdo de que están incumpliendo las normas constitucionales, están incumpliendo la ley, ellos mismos dimiten y le pasan la pelota al tejado político. Pero eso, claro, no lo hacen. Bien, siguiendo con esto, el otro sistema sería elegirlos por las asociaciones judiciales realmente existentes. ¿Pero qué ocurre?
y por eso le daba la culpa a Felipe González de haber podrido esa situación, que ese sistema de las asociaciones tendría que ir acompañado, pues a lo mejor como se hace en Estados Unidos, por unas elecciones de jueces que se hacen, allí se hacen elecciones y la ciudadanía vota, la minoría que vota en Estados Unidos, claro, con lo cual su composición de clases siempre es la que es, pero es una posible alternativa a lo de la mayoría parlamentaria de bloqueo, en el caso de las asociaciones. Pero ¿qué ocurre? Si nos fijamos, solamente hay una asociación medianamente, bueno, bastante progresista, que nuestro amigo Simo creo que ha estado en algún programa por aquí, y todas las demás son desde la extrema derecha a conservadores liberales y neoconservadores de más puro estilo neoliberal también. ¿Vale? Entonces, cuidado con esto, y por eso le echaba la culpa a Felipe González, que fue el que impidió en su primer gobierno de mayoría absoluta la democratización en la justicia que se pedía en ese momento. ¿Por qué? Pues porque dijo que eso ya sería biológico, se van muriendo, pero claro, esos estamentos son muy corporativos, igual que los claustros de universidad, pero aún más, y se hacen por cooptación. Es decir, cuando tú eres un buen chico y un buen discípulo de tu juez, es cuando tienes opciones entre ese personal objetivo, que cumple los requisitos, de ser cooptado y nombrado. Con lo cual, el órgano se renova a sí mismo en su composición ideológica y con lo cual todas las acciones judiciales son de mayoría ampliamente conservadora, muy ampliamente conservadora. Y además hay un factor estructural que ese ya sí que es intocable. Los otros se podían haber resuelto, pero hay un factor de clase en la propia composición del juez, porque la carrera judicial es la carrera de Derecho, la carrera de tal, las oposiciones a la judicatura, total, 10 años no te los quita nadie para empezar. Y claro, eso supone 10 años viviendo a la sopaboba familiar y 10 años de estudio intensivo y de sacrificio para conseguir un puesto. Eso no lo puede hacer cualquiera, ni el hijo de cualquier obrero. Lógicamente, su composición de clase es hijos de magistrados, hijos de juristas, etcétera, etcétera. Porque además necesita un ambiente de estudio, unos profesores particulares, gente que repase las lecciones, etcétera, etcétera, que restringen mucho el acceso a la carrera. Y te dejo pasar a ver si nos da tiempo a hablar de otras cosas. Sí, lo decía precisamente por eso, que tenemos que acabar. Yo creo que he puesto bastantes elementos para que la gente pueda pensar con su propia cabeza. Pero eso, no sé si Alex y Antonio volen afegir algo imprescindible de este punt, si no entrem a parlar de la vaga que ha hagut al sector científic, sector d'investigació, sector d'universitats. Antonio, Alex, ¿algo? Bueno, sí, sobre esto de la huelga, sí, sobre los jueces, pues ya está todo, bueno, no está todo dicho, pero quiero decir, va a dar para mucho tiempo y tendremos que volver a sacarlo, ¿no? De momento lo dejamos ahí. Bueno, pues sí, se producía una huelga en las universidades que, como tú dices, pues el personal de investigación y toda esta gente que está en precario cada vez está peor, ¿no? Poca estabilidad en el empleo, muy malos salarios, se hacen más horas de las que estás contratado porque tienes que investigar y eso lleva tiempo. Es decir, muchísimas situaciones que hace que la universidad se dé, por un lado, una gente que está acomodada y que tiene ahí unos estamentos ya con buenos sueldos, con buenas condiciones, mucho prestigio, y luego gente que va a dar clases a un precio como si estuviera recogiendo cartones prácticamente, ¿no? O investigando en laboratorios con contratos que no te dan derecho a nada, ni te crean antigüedad, ni permiten que tengas una vida estable, ¿no? Y entonces, pues contra todo eso se ha movilizado la gente, contra la precariedad y por la contratación directa y por unos sueldos dignos, evidentemente, porque también están entrando, otro dato alarmante, muchísimas empresas y bancos en las universidades, ¿no? Por medio de las ayudas que dan, pues imponen sus programas, imponen nombres en las aulas, dan premios, es decir, dirigen la universidad hacia los sectores que a ellos les interesa, ¿no? Ya sabéis que las cosas técnicas están muy potenciadas y las humanidades y todas estas cosas o desaparecen o no tienen ningún prestigio, ¿no? Eso es una forma de responder a los intereses de las empresas. Entonces hubo huelga y yo creo que ha sido importante. Habréis visto las fotos y aquí en la radio también se ha estado hablando. Las fotos pues demuestran concentraciones de bastante gente. Evidentemente en los medios oficiales
Cuando no están UGT y comisiones no existen los conflictos ni existen las movilizaciones, pero la gente que nos informamos en otros medios sí sabemos que se ha hecho la huelga, ha tenido su repercusión, ha tenido su seguimiento, siempre habrá distintas valoraciones. También hay que pensar que cada vez en las huelgas hay más servicios mínimos y hay fórmulas para que el resultado parezca que no ha sido el que la gente dice, ¿no? Decir, bueno, ha participado el 2%, claro, si has puesto 90% de servicios mínimos, pues no es lo mismo que si fuera libre el derecho a ejercerse, ¿no? Con los servicios mínimos se recorta mucho el derecho de huelga. Pero como digo, demuestra dos cosas, que estos colectivos, mayoritariamente formados por gente joven, muy preparada, pero gente joven, ya están cabreados, llevan ya varios años organizándose y por fin pues han hecho una huelga. Demuestra también que se pueden hacer huelgas sin el permiso de los sindicatos mayoritarios, que hasta ahora parece que estaba prohibido o era difícil, se habían hecho algunas, pero cada vez se va haciendo más. Ahora sabéis que se está hablando de una huelga general en la Comunidad de Madrid, que se ha cambiado de fecha, justamente para que se apunten más colectivos y más gente, que sumando pequeñas y medianas organizaciones también se puede tener fuerza, sobre todo si tienes el apoyo de los sectores que están en conflicto. Y ya lo ha habido también, pues, sobre todo en enseñanza y en sanidad, pues en áreas de Andalucía, de Cataluña y tal, es decir, que se van haciendo huelgas de esta forma sin la presencia y sin el permiso de los mayoritarios, porque si estás esperando su permiso, pues no lo haces, ¿no? Porque están bastante centrados en los pactos de Toledo y en negociar su participación institucional, que es la que más prestigio, la que más entrevistas y las que más subvenciones le da. El estar peleando en la calle, pues eso no te da nada, simplemente te puede llevar algún palo y que te quiten de algún sitio o no te entrevisten. Entonces a mí me parece muy interesante y también importante, por otro lado, pues que entre la gente que lo ha convocado básicamente han sido tanto CNT como CGT e incluso una federación de estudiantes libertarios que hay, que había grupitos antes de gente libertaria en las universidades, pero faltaba un poco la coordinación, el tener unas siglas y el aparecer como pues estudiante de otras ideologías que sí que llevan años organizados y que incluso pues en algunos sectores de la educación tienen mayoría, ¿no? y controlan un poco la representatividad, ¿no? En este caso, los estudiantes libertarios parece que sin haber participado en elecciones, que ellos no participan en nada, pero que sí que se han coordinado e incluso se han sumado a la convocatoria. Entonces, que haya una triple convocatoria libertaria o anarcosindicalista ahí, pues yo creo que también es importante, aunque haya habido otros colectivos de otras ideas y tal, que como es normal, cuando se den este tipo de movilizaciones, pues tiene que haber gente de todas las corrientes y de todos los pensamientos. No podemos pensar en que sean solamente libertarios o que sean solamente de CNT o solamente de CGT. Hay que sumar a los de la casa y algunos más que están fuera y que también tienen un comportamiento bastante asambleario y bastante combativo, ¿no? Y me parece que por esas cosas ya es importante la huelga que se ha hecho en las universidades y que no ha acabado, porque ellos han dicho que hicieron lo de ayer, pero que van a seguir en su pelea hasta conseguir las reivindicaciones que han expuesto y que ya os he resumido yo al principio. Así que, por mi parte, yo lo he visto bastante bien y lo veo interesante que haya este tipo de iniciativas y que el que tengamos la COVID o tengamos aislamiento, la lucha tiene que seguir, porque si estamos para trabajar, también estamos para luchar por un trabajo digno. Además que tenían claro que en el sector son necesarias todas, ¿no? Solo las investigadoras, las que están limpiando, las que están en cafetería. Claro, por supuesto. La administración, que estaba todo el mundo llamado a participar. Todo el mundo tiene que participar, igual que cuando se hace de sanidad. No se puede excluir a la personal de limpieza o a de mantenimiento y tal. No se puede hacer huelga solamente de médicos. Pueden hacerla porque tienen derecho, pero yo no estoy por ese tipo de convocatorias clasistas, de solamente para las élites de los aviones o de la sanidad o de la educación. Tiene que ser todo el personal del sector. Alex, no sé si quieres añadir, decir algo sobre esta convocatoria. Bueno, yo recomiendo mucho ver un documental que se llama Universidad S.A., que está en YouTube, disponible en abierto, y que lo han hecho una pareja con la que compartí viaje hace, creo que 4 años, con Enric Durán, por Europa, y esta gente hizo un documental, un trabajo exhaustivo sobre cómo las grandes empresas privadas, principalmente los bancos y las aseguradoras, que también son de los bancos, se estaban haciendo con el espacio de la universidad, ¿no? Y se estaban haciendo con el espacio de la universidad e incluso ponen encima de la mesa el organigrama de muchas universidades cuyos rectores pues son exdirectivos de banca, de aseguradoras,
Es decir, es como una especie de circuito cerrado, de puertas giratorias, entre las grandes empresas y el espacio público, ¿no? Claro, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que con estas cosas me pasa que los que defienden que puede haber un aula Banco Santander en la universidad pública en Barcelona, por ejemplo, y que te obliguen a sacarte un carnet de estudiante, que es una tarjeta de crédito o débito del propio banco para poder ser estudiante, te tienes que abrir una cuenta en el banco X. A mí esto me parece tremendo, ¿no? Pero es que lo más contradictorio, bueno, básicamente en lo que se basa el capitalismo es en utilizar al Estado como garante de los beneficios de una minoría de grandes empresas, ¿no? Porque si realmente quisieran ser, los que promueven todas estas cosas, quisieran ser liberales puros, tendrían que dejar que hubiera libre competencia en ese caso, ¿no? Es decir, pero en las universidades no entra un pequeño empresario que tenga una iniciativa formativa, entra la Caixa y entra el Sabadell y el BBV, etcétera, ¿no? Y el Santander. O sea, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado sirve como sostén del oligopolio, de unas fortunas que llevan aquí pues desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y que siguen siendo las mismas fortunas, ¿no? Así que todo ese discursito que me llevan esta gente del libre mercado, pues coño, que lo apliquen. No quieren libre mercado, pues que dejen de intervenir en lo público y que monten sus universidades privadas y que monten sus historietas y que saquen sus manos del papá Estado, porque, coño, están metiéndole la mano de alguna forma a lo que pagamos entre todos en beneficio de unas empresas privadas, ¿no? Así que tanta crítica a que no hay libertad de mercado y luego resulta que ellos son los que sostienen un monopolio con muchas cosas, ¿no? No me extraña que la gente esté ya cansada, que la gente que esté trabajando en las universidades y estudiando esté agotada de todo este proceso de monopolización del espacio público, ¿no? En este caso de las universidades. Me parece tremendo que el temario de una universidad esté en manos de un banquero. Que lo que se estudia en una universidad esté en manos de grandes empresarios. Me parece una cosa terrible, ¿no? Y que no debemos de permitir ni tolerar. Y que el empresario que quiera montar una universidad, que la monte, pero que sepamos quién es y qué valores defiende y así yo poder elegir libremente si quiero ir a su universidad, que me va a enseñar una serie de cosas, o si por el contrario quiero un sistema universitario pues que sea plural, en el que se pueda estudiar de todo. Pero es que uno va a estudiar hoy en día la carrera de económicas, por ejemplo, y más allá de... o sea, hay como dos corrientes. Una es el keynesianismo y la otra estudiar a Hayek y a Mises y demás, ¿no? O sea, el liberalismo del corte austriaco, si quieres, o de la escuela de Chicago. Pero, oye, entre esas dos cosas no hay nada. O sea, es decir, no se habla en las universidades de una economía en decrecimiento, de una economía ecologista, de una economía feminista, de una economía de cuidados, de una protección del medio natural, de los límites que hay de los recursos que sostienen el sistema económico. Todo eso se saca de la universidad, no existe. Lo mismo pasa con otras carreras, con la psicología. Con la psicología se instruye a los alumnos, por ejemplo, pues a estudiar unas determinadas corrientes psicológicas que son las adecuadas para reproducir los valores del sistema. Culpabilizar al individuo y responsabilizarle de su propio destino, ¿no? Como si no hubiera ningún contexto social por el que luchar. Y esto se ve en todas las carreras, permea algo de estos tics de reproducción de cuadros para el sistema. La universidad está provocando que el sistema se autoproduzca constantemente y por lo tanto los cambios ahí en las universidades es donde se frenan. Es decir, todo aquel que sale del instituto con un afán revolucionario pues acaba ateniéndose al orden liberal del mundo, ¿no? O bien por la izquierda o bien por la derecha, pero siempre dentro de unos márgenes muy delimitados.
Antonio Arnau, tiene que ser muy breve porque ya tenemos la música sonando por bajo, así que no os va a dar tiempo ni hacer otra No, ronda. pero Muy breve. como habéis visto, hay dos aspectos de la cuestión por las dos intervenciones. Uno, que la investigación sea pública o privada y que la enseñanza y, por tanto, la investigación asociada a las cátedras sea pública o privada. Hay universidades públicas, hay universidades privadas, etc. En ambas, ¿qué tienen en común? En ambas posiciones, porque yo también he estado con los investigadores cuando el PP aún tenía mayoría absoluta, para que veáis el tiempo, y estaban en huelga cuando Juan Carlos I, la precariedad que tenían, sueldos de risa que no llegaban ni a 1.000 euristas entonces, no renovaciones de contratos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? En los institutos públicos hablo, en las privadas, pues mi amiga Isabel de la Cruz, que es la representante del STEP en este tema, pues también me lo insiste mucho. El problema es que si no tienes un contrato inicial, no tienes un contrato de investigación de 4 años, pues no están obligados a renovártelo. ¿Todo esto por qué viene? Pues en parte por lo que decía Corrons, que se habló mucho sobre durante la discusión de la ley de Bolonia, ¿no? El proyecto europeo de enseñanza que se simplificaba con lo de Bolonia, lo que ha citado del documental del amigo Enric Durán, etcétera, etcétera, que es que los grupos empresariales, generalmente a través de las universidades privadas, pero también de los institutos públicos, se benefician de las inversiones públicas que se hacen en investigación a costa de que al tenerlos precarizados se los chupan en cuanto han roto mano y han empezado a tener solvencia investigadora. Y muchas veces, demasiadas veces, además con los proyectos que han estado investigando bajo el brazo. Porque una cosa es la ciencia, porque eso se relaciona con la campaña ahora del 2% de presupuesto para investigación, lo cual es correcto, pero la diferencia está en cómo se gestione, pública o privadamente. Porque si se gestiona privadamente, vamos no a la ciencia, sino a la tecnociencia, que es la que trata de encontrar resultados inmediatos para poder comercializar sin investigar por qué funciona y, por tanto, sin saber las causas que puede generar. Tenemos que acabar. No sé si hay alguna convocatoria urgente por ahí que decir. Si no, lo dejamos para la semana que viene. Más rápido no he podido ir. No se puede dejar. No se puede dejar. Digamos, en primer lugar, la concentración mensual de el CIE de zapadores por el cierre de los CIE, ¿no? Que es el martes, el último martes de mes, y luego el viernes, el día 30, que en el Ateneo Libertario del Margen se presenta el libro de Enric Llopis, Plumas Rebeldes, que estará él, y que es el autor, por supuesto, y también lo va a presentar el compañero Rafael Juan, que viene por aquí por la radio de vez en cuando. Así que con mascarilla y todas las normas que haga falta, pero es interesante acudir a esta presentación del libro, que es sobre el periodismo comprometido y de batalla. El periodismo ese que ya cada vez queda menos y que hay que potenciar. Son sobre unos investigadores y la verdad es que él lo ha hecho un gran trabajo y está muy bien. Así que Plumas Rebeldes el viernes día 30 a las 7 de la tarde en la calle Palma, número 3, el barrio del Carmen. Muy bien. Y la semana que viene... No, la calle Baja, ahí. La calle Palma, sí, me he equivocado con la dirección antigua. Lo he dicho bien al principio, Palma 3. El Ateneo y ya se te ha ido. Le estoy dando prisa y se ha liado. Claro, es que yo no admito las presiones así. La semana que viene a ver si decimos que ya está la revista del Ateneo en la calle, ¿no? Sí, faltaba ponerle las grapas, está en encuadernación, o sea que ya estaba terminada, pero hemos fallado, nos hemos adelantado esta vez. La semana que viene yo creo que sí, que ya va a estar disponible. Muy bien. Está también en la distri para que lo pueda pedir la gente y acercarse por allí por su expositor. Ok. Ahora sí, acabamos. Antonio Arnau desde el Espai Alternatiu del País Valencià, Alex Corrons, analista polític, i Antonio Pérez Collado des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins la propera. Moltes gràcies. Salut. Salut. I jo m'acomiade fins demà, fins dilluns, que torna a estar amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.